presidente del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas. Como siempre les recuerdo que si quieren participar pueden hacerlo a través de nuestra mensajería de texto mediante el 0414-766-7054 y si gustan hacerle alguna pregunta a Vicente Carvajal, háganlo a través del 0291-642-1895 y 642-4895. Bienvenido Vicente Carvajal a La Verdad en Radio. Bueno, agradecido de verdad, Estrella, amiga, a este espacio, La Verdad en Radio, por 89.5. FM, sí señor. El saludo fraterno, afectuoso a toda nuestra población, a todos nuestros usuarios y usuarias del Estado Monagas. Bueno, siempre prestos a compartir, como yo lo he señalado en un espacio que tengo radial, a un encuentro de saberes permanente. Creo que ese es el gran desafío de vincularnos con nuestro pueblo, de asumir los grandes desafíos y sobre todo de complementarnos cada vez más con ese vínculo con nuestra población. De ahí la importancia de estar aquí, saludar y asumir este espacio desde esta perspectiva, desde esta responsabilidad. Muchos temas que compartir, la gestión del Consejo Legislativo Socialista Unido de Venezuela, desde nuestra posición del PSV, el Congreso del partido, la lucha que se viene gestando desde la política del gobierno de calle, la postura sobre nuestra idea de acción legislativa. Y bueno, hoy en la mañana una actividad bien importante que tuvimos con el viceministro. Ajá, yo sé que andabas por ahí con él. ¿Qué hicieron? Bueno, en la mañana de hoy me correspondió ser uno de los ponentes en materia de la consulta educativa que viene promoviendo el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el compatriota Héctor Rodríguez, ministro de Educación. Y bueno, en ese andar de esa consulta educativa, ese debate, bueno, tuvimos la visita del viceministro de Educación, el profesor Humberto González, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, un encuentro con característica oriental. Participaron los jefes y jefas de zona educativa del oriente del país, profesores universitarios de distintas casas de estudio, Pedagógico de Maturín, Universidad Simón Rodríguez, UTIRLA, UNEFA, VB como anfitriona, Universidad de Margarita, UNEMAR. Y bueno, estuvimos ahí compartiendo algunas ideas, sobre todo en este contexto de la consulta educativa. Bueno, en el caso particular, sobre todo que es un tema que ahorita está en el tapete y que ha traído un amplio debate. Qué bueno que se esté también discutiendo aquí en Maturín. Sí, precisamente parte de las orientaciones que me correspondió disertar fue en materia de cómo orientar la consulta educativa para la población, específicamente en el Estado Monagas. Yo soy de los que pienso que este debate debe afianzarse partiendo desde los documentos fundamentales como instrumentos de la República, llámese Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Educación y nuestro Plan de la Patria. Cómo orientar la consulta educativa desde esos instrumentos o documentos fundamentales. Y otro elemento de guiar el debate para los educadores y educadoras del país es a través de nuestras orientaciones de la política pública en materia universitaria. De ahí, cómo orientar. ¿Por qué señalo esto? Que tenemos que dar el debate sobre la política pública del Estado venezolano en materia educativa, en este caso universitaria, y sobre los documentos. Bueno, porque podría quedarse atrapado el debate sobre una condición de orden estadístico sobre la infraestructura, sobre que la calidad es solo sinónimo de un ejercicio de infraestructura, de aires acondicionados. No, y eso va mucho más allá. Por supuesto que eso es importante, entonces, pero va mucho más allá. Evidentemente que el orden del debate, aparte del ejercicio reivindicativo de la necesidad y el esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano para acondicionar nuestros espacios, también tiene que ser una guía y una orientación sobre la política educativa, sobre el aporte, sobre lo que nosotros tenemos como potencialidad y sobre todo la importancia que tienen los educadores y las educadoras para la República, para la patria. Y de ahí ese mensaje que hemos llevado a cabo sobre la participación de nuestros educadores, de nuestros gremios, de nuestra comunidad educativa, cómo orientar nuestra política educativa en contribución a la patria, en contribución al plan de la patria, en contribución a esa orientación de Venezuela potencia, de orden productivo, de vínculo comunitario, de vínculo popular y sobre todo en esa área, pues son 10 ejes temáticos que se han planteado sobre el tema de la institucionalidad, en materia
cultural, el vínculo comunitario. Entonces, como hoy se afianza, yo creo que ha sido un mecanismo también de socializar la política pública, de identificar y sobre todo de asumir con mucha transparencia lo que estamos haciendo, lo que genera el gobierno bolivariano en materia educativa. Son las 12:28 y precisamente, Vicente, nosotros hoy te traemos acá a nuestro espacio porque tú eres el coordinador municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela y ya está a la vuelta de la esquina lo que va a ser el Congreso del partido. ¿Cómo se preparan en este momento? Y quisiera saber cómo va a ser el mecanismo de los postulados, las postulaciones, cómo se va a ejecutar todo eso y saber un poco también cuáles son tus expectativas frente a este Congreso del partido. Bueno, desde aquí, desde este espacio Estrella, enviar ese saludo a toda nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, a las VC. En el municipio de Maturín tenemos 217 VC, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, también conocidas como comanditos, Fuerza Social, Fuerza Bolivariana. Esas son las bases del partido. Nuestras fuerzas de base del partido. Y bueno, venimos asumiendo este espacio del Congreso como un elemento de cómo potenciar nuestra causa del legado del comandante Chávez desde el instrumento de lucha política que es nuestro partido. Si bien es cierto, tú señalas, ya estamos a las puertas de nuestro Congreso. Tenemos varios pasos, varias fases. La primera fase fue un proceso de instalación de cada una de las VC, donde se llevó a cabo la instalación de un equipo por cada VC para administrar el sistema de nuestras estructuras políticas a través de unos coordinadores, unos directores de debate. Okay. Y bueno, eso fue la primera fase de instalación de nuestras VC en un sistema nacional. La segunda fase fue el proceso de asamblea de las VC, donde participaron masivamente en la vanguardia política. Cada VC tiene 40 militantes de vanguardia política y bueno, participaron movimientos sociales, colectivos, partidos aliados al Gran Polo Patriótico. Y para este domingo tenemos esa etapa de la postulación. 8 de ¿Cómo va a junio. ser ese proceso? Mira, cada VC tendrá opción, votan, tienen opción a postular los 40 miembros de cada VC, van a postular a 5 compatriotas, tendrán opción a 5 compatriotas. De esas 217 VC, los 14 más postulados estarán pasarán a la segunda fase. La dirección municipal sumará 3 postulados. Yo como miembro de la dirección municipal, bueno, también tenemos la responsabilidad que en la dirección municipal se postulen 3 cuadros, 3 compatriotas de la dirección municipal y 3 compatriotas de la dirección regional, de manera que sumamos los 14 más postulados de este día domingo con los 3 postulados de la dirección municipal y los 3 postulados de la dirección regional, suman un total de 20 camaradas que van a hacer los llamados para el día 20 de julio a la elección, donde participará toda la militancia del PSOV, no solo la Esa elección va a política. ser en Caracas. Esa elección va a ser en cada uno de los estados. Ah, no, va a ser de aquí, desde aquí. En todos los estados del país. En todos los estados del país tendremos una elección donde participarán toda la militancia del PSOV. Entonces, estos 20 compatriotas que serán los aspirantes a delegados, en el caso del municipio de Maturín, que es la responsabilidad que tenemos, de los 20 compatriotas más postulados del municipio de Maturín, solo se va a escoger, o con opción a ser delegado, va a escogerse 7 delegados para el municipio de Maturín. Tenemos una llamada. Sí, al aire. tenemos una llamada. Menos mal que ya Vicente está afilado. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Adelante, hágale su pregunta a Vicente Carvajal. Amén, amén. ¿Tu nombre, compatriota? Ya, bueno, no importa, pero esa pregunta es una pregunta clave, porque yo también te iba a hacer esa consulta. Bueno, de verdad. La preocupación que tienen las bases, como la persona que llamó, sobre no repetir los errores del pasado, de tomar honesta y sinceramente el sentir de las bases del partido. Mira, el saludo fraterno a quien nos llamó y gracias por esa bendición, la bendición de Dios para toda la población. Y definitivamente que la postura que manifiesta nuestro compatriota, que hace ese interrogante tan vital. Yo soy de los que pienso
Estrella y toda la población del estado Monaga de que estamos en una etapa donde tenemos que mejorar lo que debemos mejorar. Claro. Tenemos que rectificar lo que tenemos que rectificar. Es un momento crucial el Congreso del partido para esa rectificación. Mira, que muchos anhelan. Yo creo que la idea del presidente de la República, Nicolás Maduro, del primer vicepresidente del partido, el patriota Diosdado Cabello, es cómo en esta etapa asumimos la valoración a una vanguardia política que históricamente ha participado, ha estado leal al legado del comandante Chávez. En lo particular creo que es una etapa de recomposición de fuerza política, de que esas bases populares que ejercen su protagonismo, que ejercen su participación, por diversas razones hemos estado distantes o con diferencias permanentes en el ejercicio práctico de la defensa de la revolución. Creo que este es un momento de reencuentro de los revolucionarios y las revolucionarias, pasando desde esa etapa de recomposición de fuerza y ubicándonos en esa idea de reunificación de la lucha revolucionaria. Y otro aspecto que debe ser vital para este momento como tareas políticas que tenemos es cómo nosotros, la militancia revolucionaria, fortalece al gobierno bolivariano. Son dos grandes tareas, dos grandes desafíos que tenemos que sumar esfuerzos, que tenemos que colocar nuestro granito de arena, que es cómo valorar a nuestras bases populares, cómo identificar, como lo decía el compatriota, y cómo potenciar la obra revolucionaria desde el gobierno bolivariano. Cuando el presidente Nicolás Maduro hace el llamado a que las bases del partido, a que la VC hagan propuestas de gobierno, es porque está valorando en el Partido Socialista Unido de Venezuela una potencialidad de instrumento de lucha. Y valorar al PSV como un instrumento de lucha es nosotros asumir las grandes responsabilidades, los que tenemos responsabilidades institucionales, los que tenemos responsabilidades del partido, asumir en primera instancia nosotros la responsabilidad de acompañar a nuestro pueblo y de ejercer una fortaleza de orden moral, de orden ético y sobre todo de acción. Que el ejemplo se traduzca desde una práctica. Y desde ahí la preocupación del compatriota sé que es parte de una preocupación de muchos camaradas desde el municipio de Maturín, desde el estado Monaga. Y bueno, creo que este es un espacio importante, este momento político, para reafirmar esa lucha. Nosotros desde aquí el saludo a nuestra primera vicepresidenta del partido, la gobernadora Yelitza Santaella, quien ha manifestado un gran reto de acompañar y de potenciar la lucha de las bases del partido. De ahí es una identificación, es una guía que tenemos y creo que tenemos que seguirla, tenemos que acompañarla y sobre todo decir que el Congreso del partido también tiene que servir como un nutriente ideológico, un nutriente de orden espiritual, de orden de fortaleza moral y sobre todo cuando, a mi juicio, tenemos tres grandes tareas desde la perspectiva de la acción del partido. Una de orden ideológica, una lucha ideológica de potenciar el legado del comandante Chávez, de potenciar esa idea y esa lucha educativa permanente que nos guiaba el comandante Chávez y que nos guía desde su expresión de lucha y ejemplo ya hecho desde una orientación histórica para la patria. Otro elemento tiene que ver con nuestra lucha política. Existe una confrontación permanente que es propia de que ante toda política revolucionaria existe una política reaccionaria. Entonces, comprendiendo de que nuestra avanzada revolucionaria parte de una confrontación permanente, continua de la derecha venezolana e internacional, bueno, tenemos que tener conciencia que la fortaleza dentro del revolucionario y la revolucionaria tiene que ser la primera condición para defender nuestra causa. Es decir, ahora, esa fortaleza que tú has dicho tal vez no se ve un tanto resquebrajada por la cantidad de parcelas, llamémoslo de esa manera, que en la actualidad tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, específicamente aquí en el estado de Monagas. ¿Cómo van a ser ustedes, y sobre todo tú, que eres coordinador municipal de Maturín, que es el primer municipio, pues, por supuesto, de la entidad, para recomponer esa fuerza y buscar a aquellas ovejitas descarriadas que están por allí? Mira, cuando yo me refería a que es una etapa también de recomposición de fuerza, es precisamente que los que nos identificamos con el comandante Chávez, los que nos identificamos con esa idea libertaria, revolucionaria,
a veces hemos estado distantes, no hemos estado cohesionados en torno a una política real, pero producto también de unas dinámicas que hemos vivido, sobre todo en nuestra entidad, cuando ha venido prevaleciendo en la historia reciente del Estado Monagas políticas de etiqueta, que si no estoy con uno, estás contra ese uno. Exacto. Y eso ha sido terrible eso para el partido. Es parte, yo creo que hoy con la gobernadora del Estado, Yelitza Santaella, se plantea un escenario de reencuentro y de recomposición de fuerzas revolucionarias. Es la gobernadora Yelitza Santaella quien pueda amalgamar todo ese liderazgo para unificar el partido de Monagas. Sí, yo creo que ella viene haciendo un esfuerzo importante, pero no solo queda bajo un esfuerzo individual de ella, tenemos que sumarnos todas las voluntades, tenemos que disponer actitudes, tenemos que decir que nuestro granito de arena contribuye con la historia venezolana y que en ese sentido cada uno de los que tenemos responsabilidades mayores, menores, tiene que estar encauzado, encaminado en esa idea de que aquí está latente. Y yo decía que eran tres grandes vertientes de lucha, una de orden ideológico, uno de orden político por la confrontación permanente ante dos escenarios de sistemas y de propuestas de país con la oposición venezolana, y una de orden económica, como hoy nosotros orientamos nuestro planteamiento desde una lucha que acompañe una etapa de la revolución. Nosotros no podemos distanciarnos de unas realidades concretas, de una realidad, de una etapa política, donde si hemos venido de tres grandes fases de la revolución bolivariana. Cuando surge la revolución bolivariana, abrimos una primera fase de orden de transformación del ordenamiento jurídico con la constituyente, porque fue la primera propuesta del comandante Chávez. El proceso constituyente, es decir, esa idea de transformación jurídica de instrumentos legales para como andamiaje de lucha de nuestro Estado. Luego vinimos a otra fase llamado de inclusión social, asumido desde las misiones revolucionarias, con un proceso de transformación de lo preestablecido sobre los instrumentos tradicionales en materia educativa, de salud y todas las orientaciones de servicio a nuestra patria. Y hoy, en esta gran fase política de orden económico, donde se agudizan contradicciones, donde a través de los medios de producción nuestros, quién controla, quién distribuye y quién produce. Bueno, un debate donde nosotros, la revolución bolivariana, tiene que aportar, tiene un gran desafío, un boicot permanente, pero bueno, evidentemente el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene también una responsabilidad de acompañar y de vincularse a esta etapa, es decir, estar consciente de lo que nos estamos jugando. ¿Tú crees que dentro de hecho el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela van a aflorar también no solamente la parte ideológica, que por supuesto es fundamental, pero también los grandes problemas del país, buscar soluciones y presentar un documento de país de cara al futuro de nuestra Venezuela? Mire, es que si ha existido una virtud de la revolución bolivariana y si ha existido una posición que nos diferencia de la oposición venezolana, de la derecha venezolana, es precisamente que desde la revolución bolivariana existe una propuesta de país, existe una guía. Y bueno, hoy desde el plan socialista de la patria, donde asume unas vertientes desde los 5 objetivos históricos, visualiza desde una valoración del ayer, asumiendo la construcción del presente y ajustándose a las exigencias del mañana. Creo que cuando yo señalaba en la mañana de hoy en mi ponencia en materia educativa de que debemos girar nuestro debate sobre unas herramientas necesarias que tenemos, es decir, toda política pública tiene una perspectiva y una condición de visión del Estado, y en ese sentido nosotros como cuadro revolucionario comprendemos de que tenemos una guía política. Y esa guía está enmarcada en esa visión del comandante Chávez desde nuestro plan de la patria, que es un programa que valora la potencialidad de nuestra población, que valora y reivindica la historia venezolana y que asume definitivamente un bienestar para toda la colectividad. Es decir, no estamos hablando, cuando tú planteas la orientación del debate o el tema central de la sociedad, bueno, es precisamente donde se debe ajustar los grandes temas de la sociedad. Claro, pues es del interés colectivo. Y que precisamente nosotros tenemos un instrumento. Y comprender que tenemos un instrumento de lucha, una guía política, es asumir y reafirmar ese compromiso con el comandante supremo, que entregó su vida y que asumió compromiso con los más pobres, con la población desasistida, y que bueno, hoy existe un gran desafío de que
toda la obra revolucionaria. Yo colocaba un ejemplo recientemente de que, bueno, esa máxima de que hacemos revolución cuando hacemos cotidiano lo extraordinario. En Chile en este momento está surgiendo un debate de la reforma educativa. Parece algo extraordinario para Chile sobre la gratuidad de la educación, pero para nosotros los venezolanos es algo cotidiano. Es decir, que aquí se hizo revolución en materia educativa. Y nosotros muchas veces no valoramos de que tenemos una gratuidad en la educación pública y no lo discutimos ya, no es parte del debate, pero sin embargo es parte de los logros y las avanzadas políticas y sociales de nuestra sociedad venezolana. De ahí el planteamiento de que cómo vincular nuestra propuesta del Congreso del Partido, primero valorando una lucha. Cuando yo hablo de que hay una necesidad permanente de recomponer fuerza, de reafirmar fuerza, porque dentro de nuestras diferencias coincidimos en una lucha del legado del comandante Chávez, y que podemos estar con ciertas diferencias propias del debate interno de cualquier organización, de cualquier espacio de discusión, pero coincidimos en la necesidad de potenciar una lucha, y creo que es parte del nutriente político que debe arrojar el Congreso en nuestro partido. De ahí unas líneas programáticas, de ahí un documento internacional, de ahí una guía para la patria y para la historia. En ese sentido, creemos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde el municipio de Maturín, el cual, bueno, quiero valorar el esfuerzo de la dirección municipal, del PSV, ese gran compromiso de los diferentes compatriotas, las diferentes camaradas, y ese esfuerzo que vienen desarrollando las direcciones políticas parroquiales, las direcciones desde nuestra perspectiva, la organización de base que es nuestra OVC, y ese valor que han consolidado. Entonces, esa recomposición de fuerza, esa lucha que estamos llamados a constituir, definitivamente que forma parte de cómo nos identificamos permanentemente sobre la guía del comandante de la revolución, el comandante Chávez. Fíjate que por aquí tengo en la mensajería de texto, y les recuerdo el número para que puedan también hacer sus preguntas, que es el 0414-766-7054, y si gustan hacerle una pregunta directamente a Vicente, háganlo a través del 0291-642-1895 y 642-4895. Vicente, mi saludo y un abrazo para Vicente, mucho éxito, te dice por aquí Luimis Ramos. En otro mensaje, Vicente, ¿por qué se perdieron espacios de poder dentro de el centro de estudiantes del Pedagógico de Maturín? ¿Qué pasó en el Pedagógico? Bueno, un saludo afectuoso a Luimis Ramos, amigo de la infancia. Y bueno, siempre yo he dicho que el Pedagógico de Maturín es mi casa de los sueños, así como que para el comandante Chávez la Academia Militar Bolivariana fue su casa de los sueños, para Vicente Carvajal es su Pedagógico de Maturín. Y bueno, siempre comprometido. Yo creo que el Pedagógico, más allá de perder espacio, la Fuerza Revolucionaria está llamada hoy a seguir garantizando. Tenemos a las puertas un gran desafío en el tema del decanato del Pedagógico de Maturín. Hoy tuvimos, bueno, la presencia de una autoridad importante dentro de nuestra institución pedagógica de Maturín, el doctor José Acuña Eva, con una gran responsabilidad. Creo que ahí no podemos subestimar la gran potencialidad que existe de Fuerza Revolucionaria en el Pedagógico de Maturín. De igual forma, así como hablo del Pedagógico de Maturín, pudiera hablar de fuerzas revolucionarias que están en las universidades privadas, y que esa es la perspectiva que tenemos que motivar, entender de que hay una gran potencialidad, y que si existe, si tú me preguntaras, Estrella, cuál es el gran desafío de Vicente Carvajal desde el Partido Socialista de Venezuela, yo te diría sin vacilación de que mi gran desafío es abrir las compuertas de nuestro partido a la potencialidad de nuestro pueblo, a muchas participaciones. Pero ¿cómo se lograría esa perspectiva que tú tienes? Bueno, definitivamente que es adentrándonos permanentemente y vinculándonos permanentemente bajo la valoración de nuestras potencialidades, de nuestros sectores sociales, de nuestra población. De los estudiantes, que son un factor fundamental también para el desarrollo del Estado. Por supuesto, el estudiante, estamos en el año de la juventud, y toda esa potencialidad que se vincula a nosotros valorar que en la juventud existe una gran potencialidad, que en el movimiento campesino existe una gran potencialidad, que en las mujeres, que ahorita voy a hablar, queda poco tiempo, pero queda poco tiempo, quisiera hablar también de la gestión
gestión el tema Consejo del Legislativo. partido es denso. Pero bueno, se yo lleva creo tiempo. que nuestro compromiso y sobre todo el mensaje a todos los universitarios, a las universitarias, a la juventud monaguense, de que tenemos un gran reto de aportar a construir cómo la juventud, y creo que es un gran desafío, cómo la juventud construye la Monagas Potencia. Que nuestra idea y nuestro accionar se vincule a ese ejercicio de aporte a la sociedad, de fortaleza a toda nuestra sociedad, y de ahí el protagonismo que tiene nuestra juventud para la patria y para la historia, para la revolución bolivariana. Yo quería compartir también. Sí, yo quisiera que nos hablaras un poco de lo que es la agenda parlamentaria, tomando en cuenta que sabemos que tienen mucho trabajo al frente, en tu caso como presidente del Parlamento Regional, y saber hacia dónde se dirige la gestión de Vicente Carvajal en ese sentido. Mira, yo el año pasado, mi entrega de Memoria y Cuenta decía que el 2014 tenía dos grandes áreas de lucha. Una encauzada en el movimiento por la paz y por la vida, y otra en nuestra lucha económica desde el aspecto productivo. En el orden, desde esa lucha nosotros hemos venido afianzando algunos planteamientos. El día martes en nuestra agenda legislativa tenemos contemplado reivindicar a quien es para mí lo que significó el Che Guevara para América Latina. Américo Silva es para los venezolanos, es para los orientales, es para los monaguenses. De ahí la aprobación en primera discusión el día martes de la condecoración a Américo Silva. Este próximo martes vamos a aprobar la reforma de la ley de la mujer, ley estatal de la mujer. Ajá, ¿y qué es lo que está planteado para esa reforma? Mira, trae, primero destacarle a toda la colectividad del Estado Monagas de que la idea particular que tengo sobre la constitución de leyes, reformas, de instrumentos, debe ser de un vínculo social, de pertinencia social. Ya basta de que desde los consejos legislativos, en el Consejo Legislativo veníamos de una historia de constitución de instrumentos, pero no vinculada a nuestro pueblo. Nosotros tenemos un gran desafío. Nosotros estamos rompiendo con esa idea de constituir leyes a espaldas de nuestro pueblo. Yo quiero saludar a todos los frentes de mujeres del Estado Monagas que participaron en esa primera discusión, donde se aprobó la primera discusión. El día martes se aprueba la reforma, donde tiene objetivos concretos de vínculo social con lo que es el Fondo de Crédito de la Mujer Monaguense, lo que es el Centro de Estudio o la Escuela de Formación Política de la Mujer Monaguense, lo que es el Centro Integral de Salud de la Mujer Monaguense, donde son aspectos de lucha, de aporte a la colectividad, que la mujer monaguense, las amas de casa, los sectores sociales, asumen un aporte directo y que se ven reflejadas en la constitución de instrumentos jurídicos. De igual forma pasa con lo que va a ser un encuentro preparatorio en el día de mañana. De aquí la invitación a todos los cineastas, las cineastas del Estado Monaga a participar en el encuentro preparatorio que tendremos mañana con el diputado Gustavo Silva a las 9 de la mañana, para lo que va a ser la ley del cine regional. ¿Cómo va a ser esa ley? Porque de hecho acá en el Estado Monagas hay un movimiento bastante grande de gente que está trabajando poco a poco. Incluso comenzaron con esfuerzos pequeños, pero ya hemos visto que ya tienen varias producciones y hay un movimiento bastante grande. Sí, precisamente este instrumento viene a significar un instrumento pionero. Será la primera ley regional del cine de todo el país. Y este instrumento surge como consecuencia de un trabajo, un esfuerzo de producciones de nuestros cineastas monaguenses, y que se trata de cómo proteger a nuestros artistas, de cómo nuestra ley asume también el rescate de instrumentos sociales, llámese de teatro, de áreas, de espacios para la recreación del monaguense y la monaguense. Es decir, que tanta falta hacen uno de los desafíos que tiene, por ejemplo, Estrella, es el tema del rescate de nuestras instalaciones del cine Rialto. Es decir, una ley que no solo queda en papel, sino que se vincula a una realidad concreta. De que se le vea el queso a la tostada, como dicen en el municipio de Bolívar, nuestro querido Caripito, también hay un teatro que estamos en esa idea de rescatar. Hay que rescatar esos espacios para la gente también. Definitivamente, que hoy tenemos esa idea de que sea un instrumento, primero, de organización, de acompañamiento y un elemento de sustentabilidad.
compartíamos esta discusión permanente con nuestro amigo César Zafón, de gran trayectoria para el cine nacional, para el cine regional, un baluarte nuestro. Y bueno, él asumía pues de que cómo proteger a nuestros cineastas, cómo proteger a nuestros artistas. Exacto. El tema de la piratería, el tema de la protección, el tema de cómo vincular nuestra ley con el poder popular, cómo vincular la ley del cine regional, los cultores nuestros, con nuestras organizaciones, con nuestros consejos comunales. Es decir, visualizar de que es un instrumento de impacto social, visualizar de que nuestra lucha es una lucha vinculada a la gente, vinculada, y bueno, yo creo que estaríamos cumpliendo un gran desafío. De igual forma, tenemos previsto para esta agenda legislativa la aprobación de un programa hermosísimo, yo que estoy identificado como docente con la educación venezolana. Tenemos una propuesta bien interesante que la viene desarrollando nuestro profesor, querido hermano Cirilo González, sobre el parlamento escolar. En el día de hoy, bueno, compartimos esa idea también con el viceministro de Educación, para generar lo que es para nosotros una propuesta educativa, cómo vincular nuestra obra legislativa con los niños y con las niñas, con los adolescentes. Sobre todo que sería interesante que nuestros niños y adolescentes también tuvieran la oportunidad de visitar el Parlamento, conocer cuál es el mecanismo de trabajo del Parlamento. Sería una experiencia y construir que les queda a los niños de los jóvenes. Cuando yo decía que uno de los desafíos es valorar la potencialidad de nuestro pueblo, es también decir que surjan instrumentos, iniciativas legislativas contempladas en el artículo 70 de la Constitución, las iniciativas legislativas desde esa organización educativa, claro, desde esa perspectiva. Así es que entusiasmarían a los niños para que en un futuro, ¿por qué no?, ocupen el cargo que tú tienes ahora. Así es. Ahora, Vicente, lamentablemente se nos agota el tiempo. Yo quiero que no puedo dejarte ir sin preguntarte también el tema del día, que tiene que ver con la decisión que se tomó a las 3:30 de la madrugada de hoy del caso de Leopoldo López. ¿Cuál es tu posición al respecto a esta decisión? Antes de responderte ese interrogante, rapidito, quiero anunciarle a toda la colectividad que tenemos un gran desafío con el tema de la ley de minas del Estado Monagas. También está planteado. De las granzoneras, las cantoneras. Eso es algo que nosotros nos preocupa y que vamos a asumir responsabilidad de la mano del Ejecutivo Regional. Estamos trabajando directamente desde el cuerpo legislativo, con la dirección de minas del Estado, a través de nuestro compatriota Alexander Reina y bueno, la compatriota Vivi Golindano, cómo asumir un instrumento que proteja también a nuestra población, sobre todo el tema de los costos, el control. Nosotros tenemos una facultad del control, las vías también, del tema de las vías, de la organización, del vínculo con las comunidades y sobre todo del bienestar que se pueda tener, el acceso y el sostenimiento de un vínculo sobre el tema de las minas y la administración de las minas. Bueno, del caso de Leopoldo López. Caso de Leopoldo López. Yo creo que nosotros, la revolución bolivariana, hoy más que nunca, tiene que asumir una posición firme ante la pretensión permanente de la reacción ante la población. ¿Qué quiero significar con esto? Bueno, que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Nosotros venimos atravesando una realidad en Venezuela de una conspiración permanente, donde la guía, sobre todo y específicamente de Leopoldo López y de Voluntad Popular, ha sido la desestabilización y ha sido lo que ha caracterizado en su política fascista vinculada a los intereses del imperialismo norteamericano, y que bueno, hoy se aprecia cuando Leopoldo López permanentemente ha hecho los llamados a la desestabilización, a la conspiración, a la confrontación. Es parte y es muestra de lo que plantea la oposición venezolana para la patria. Y definitivamente que colocarnos en esa realidad es que hoy tiene que asumirse, y el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho permanentemente, que el ejercicio de la construcción de la paz parte también por un ejercicio de justicia, y que nuestra población, en la medida que visualice y valore la justicia, toma confianza sobre la obra revolucionaria y sobre la institucionalidad. Y bueno, es parte también que ese camino que ellos han planteado no es el camino para la confrontación de la idea sobre la patria, que tiene que significar que nosotros estamos encausados y hemos hecho el llamado permanente. El presidente Nicolás Maduro lo ha asumido permanentemente, el presidente de la Asamblea Nacional, el compatriota Diosdado Cabello, lo ha asumido permanentemente, que tienen que ajustarse a la Constitución,
tenemos unos instrumentos, un ordenamiento jurídico en el cual debemos regirnos. Y bueno, ¿qué ha pasado con figuras como Leopoldo López en esa pretensión de capitalizar políticamente sobre una confrontación y una narrativa permanente dentro de la oposición venezolana? Bueno, tienen sus mecanismos, pero el mecanismo que han utilizado ha sido el de la conspiración de desestabilizar nuestra población, desestabilizar nuestro gobierno. Y bueno, definitivamente que debe existir una firmeza, hay una institucionalidad, hemos sido respetuosos en ese sentido, y bueno, ha existido una orientación de que la justicia venezolana forme parte de la construcción de la patria del país, de la patria, de la justicia de la población venezolana. Bien, Vicente, te quiero agradecer muchísimo tu participación el día de hoy. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Y bueno, ya sabes que en otro día podemos compartir nuevamente las ideas y el trabajo que vienes desarrollando al frente del Parlamento Regional, porque creo que el espacio se nos quedó corto para hablar de tantos y tantos temas que tenemos en el papel. Lamentablemente, de verdad, el saludo fraterno a toda la población, destacar que nuestra lucha libertaria es para todos y para todas, desde esa perspectiva de la construcción de una lucha justa, de una lucha que nos identifica, y sobre todo el amor a la patria es lo que tenemos que sembrar, el amor a nuestro Estado, y que tenemos que sumarnos en esa guía de que la lucha de la revolución bolivariana es una lucha que nos pertenece a todos, desde esa perspectiva de construir la potencialidad y de fortalecer nuestra lucha. Por eso ese llamado permanente a construir la Venezuela potencia, y para Monagas seguir afianzando la Monagas potencia. Muy buenas tardes a todos, y ese saludo fraterno para toda la población de nuestra entidad. Muchísimas gracias a Vicente Carvajal por su participación en La Verdad en Radio. Y hasta este momento nuestro programa, como siempre, fue un gusto trabajar para ustedes. En los controles, Gabriel Marcano; en la coordinación, Joli García; en la gerencia general, Gustavo Chopite; y quien les habla, Estrella Velandia.